Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. El caso Eugenio Berríos. Capítulo 4. Lealtad al presidente. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre la vida y muerte de Eugenio Berríos, un siniestro personaje que involucró con sus crímenes a 3 países. En el capítulo anterior nos enteramos de las amenazas de Richard Nixon contra el presidente Salvador Allende y su gobierno democrático. Ahora nos enteraremos cómo las fue cumpliendo una a una. Claro, apoyado por el sector reaccionario de la propia sociedad chilena. Salvador Allende no solo tuvo que enfrentar el repudio de Nixon, sino también de la derecha chilena. En ese ambiente caldeado se hicieron públicas las actividades de Patria y Libertad, una organización paramilitar de extrema derecha que era respaldada por los partidos conservadores chilenos y financiada en parte por la CIA norteamericana. Cuando Patria y Libertad hizo pie entre los estudiantes de la Universidad de Chile, Eugenio Berríos se le sumó inmediatamente. Compartía con Patria y Libertad muchos de los mismos conceptos que arrastraba desde su temprana juventud. Todo soldado en toda guerra ha ido a la guerra dispuesto a matar. Allí Eugenio conoció a Michael Townley, otro oscuro personaje. Townley era ciudadano norteamericano y estaba vinculado a los servicios secretos estadounidenses. Era un hombre violento. Se convirtió en el mentor de Berríos en las actividades terroristas que ambos estaban emprendiendo. El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva. Entre las reformas que estaba aplicando el presidente Salvador Allende estuvo la construcción de un Estado al servicio de las mayorías populares, con una economía gubernamental muy programada. Nacionalizó la industria del cobre, vital sustento de la economía chilena. La Corporación de la Reforma Agraria acordó la expropiación de 642.000 hectáreas. Profundizó la reforma agraria que había comenzado la presidencia de Eduardo Frei y decretó medidas para mejorar las condiciones de trabajo de gran parte de la población. Desde el principio, esto fue muy resistido por las fuerzas opositoras. Alentados por estas reformas y en respuesta a la situación de pobreza endémica, grupos de campesinos se organizaron y comenzaron a tomar posesión de las propiedades rurales y frecuentemente los dueños fueron desalojados con violencia de ellas. También en las ciudades muchos obreros se apropiaron de las fábricas bajo la consigna «Trabajadores al poder». Esta situación no la pudo manejar Allende. Se vio superado por el accionar de la gente. Chile se encontraba en un periodo de tensión política, social y económica que se agudizaba a diario. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Sumado a esto, a fines de 1971, nada menos que Fidel Castro visitó Chile. Esto incrementó la actitud opositora de la derecha chilena y, por supuesto, logró la condena del gobierno de Estados Unidos. Fidel recorrió todo el país durante 3 semanas. Según aseguró el líder cubano, quería conocer de primera mano este socialismo a la chilena que asombraba al mundo. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. En privado manifestó su escepticismo ante lo viable de un socialismo democrático. Fidel tenía experiencia para vaticinar los problemas que se le venían encima a su amigo Salvador. Casi un año después, en octubre de 1972, el gobierno de la Unidad Popular recibió un golpe que resultaría mortal. La Confederación Nacional de Transporte decretó un paro indefinido de actividades en todo el territorio chileno. Esto paralizó al país durante meses y meses. Este paro va a durar hasta que triunfemos. Si eso significa la caída de Allende, será mejor y será para la felicidad de Chile.
Los chilenos se preguntaban cómo hacían los trabajadores transportistas en paro para mantenerse sin trabajar ni recibir salario durante tantos meses. Luego supimos que contaron con el financiamiento de las asociaciones empresariales chilenas, dispuestas a perder mucho capital por esto, a lo que habría que agregar la inactividad de sus propias empresas, sumado a la complicidad declarada de la CIA norteamericana, que también aportó clandestinamente millones de dólares para los huelguistas. Patria y Libertad dio apoyo al paro de los camioneros con el accionar de sus grupos de choque, atentando contra los trabajadores que no cumplieron con el paro, con golpizas a choferes e incluso con la quema de sus vehículos. Tanto Eugenio Berríos como Michael Townley operaron en estos grupos terroristas. El gobierno tomará drásticas sanciones contra los comerciantes que acataron la orden de la Confederación del Comercio Detallista en el sentido de no abrir hoy sus puertas. Como consecuencia del paro, comenzaron a faltar los productos básicos en los almacenes y supermercados. Apareció el mercado negro, los productos triplicaban su precio, se devaluó la moneda y la hiperinflación superó el 200% en 1972 y el 600% en 1973. Lo ordenado por Richard Nixon se estaba cumpliendo, y vaya que crujía la economía chilena. El descontento y las protestas de las clases medias y altas contra el gobierno popular se multiplicaban. Se realizó la llamada Marcha de las Ollas Vacías, protagonizada por mujeres que salieron a la calle golpeando sus cacerolas. Se estimó que fue el acto callejero de mayor concurrencia en la historia de Chile. ¡Cuidado, que sale aquí! La violencia se apoderó de la ciudad. La violencia generada por los grupos de derecha tenía ahora una respuesta apropiada de grupos de extrema izquierda. La agonía del gobierno del presidente Allende era evidente. Algunos siniestros personajes tenían intenciones de acelerar aún más este proceso. Fue el caso de Michael Townley y su acólito Eugenio Berríos. Ya coordinado. Cuando asome el carro tendremos 25 segundos para activar el paquete. En esos 25 segundos tendremos que batir el récord de los 100 metros. Salir volando para que no nos rompan la cresta. Eugenio y Michael Townley planificaron un atentado dinamitero contra Salvador Allende. Cuando se enteraron, este plan fue abortado por la cúpula de Patria y Libertad. Lo consideraron demasiado fantasioso y arriesgado. No querían estar vinculados con un atentado que pensaron destinado al fracaso. Estos cabros están locos. Nos van a llevar a la ruina. ¡Que paren esta locura! Ante el desabastecimiento de los productos básicos, de la inflación descontrolada y de las protestas callejeras que se estaban generalizando, los golpes de las cacerolas se escucharon cada vez más fuerte. La violencia arreciaba. La situación chilena presentó una paradoja que se fue haciendo cada vez más evidente. Se consideraba a Estados Unidos como un defensor de la democracia en todo el mundo. Lo contrario sucedía con la Unión Soviética. En Chile se habían cambiado los roles. Ahora era el gobierno de Estados Unidos el que apoyaba un atentado contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Hay que fortalecer el poder popular. Por el contrario, el gobierno de Salvador Allende, manifiestamente marxista y socialista, defendía a ultranza las instituciones del Estado y el orden democrático. El ejército chileno se convirtió aún más en el árbitro que decidiría sobre la realización o no de un golpe de Estado. Altos oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea ya habían sentado su posición a favor del quiebre institucional, pero sabían que sin el apoyo del ejército, cualquier planteamiento de este tipo resultaba imposible de concretarse. En junio de 1973 ocurrió el llamado tanquetazo.
un conato de golpe contra el gobierno de Salvador Allende, protagonizado ahora sí por las tropas del ejército. El teniente coronel Roberto Super, utilizando blindados, se sublevó. Fue apoyado por civiles de Patria y Libertad, entre los que se encontraban Eugenio Berríos. Se produjeron 22 muertes entre civiles y militares antes de ser sofocado por la acción de tropas del ejército leales al gobierno, encabezadas por el comandante en jefe, el general Carlos Prats, que luego se presentó ante Allende a fin de presentar un informe de situación. Señor presidente, le informo que las fuerzas subversivas del batallón blindado número 2 se han rendido ante las unidades leales a la Constitución de Chile y sus oficiales presos. El intento golpista ha fracasado en toda la línea, aunque tengamos que lamentar varios muertos y heridos, incluso civiles. El general Prats, debido a su respeto por las instituciones, al igual que el asesinado general René Schneider, se convirtió en un obstáculo a eliminar por parte de los subversivos golpistas. El general Prats renunció a la comandancia en jefe del ejército. Obstáculo que fue eliminado utilizando malas artes por parte de la derecha. El general renunció como ministro de Defensa y comandante en jefe del ejército a raíz de un confuso escándalo callejero organizado por los opositores. Juro por la patria y mi honor defender con mi vida la Constitución de la República Chilena. En su lugar, Allende nombró a Orlando Letelier como ministro de Defensa. Y por recomendación del propio Prats, el presidente designó al general Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército. Quiero extrañablemente a mi patria y la amo más que mi vida. Prats se consideraba amigo de Pinochet y estaba convencido de que su sucesor defendería la democracia chilena como él mismo lo había hecho, continuando con una tradición histórica del ejército chileno. Como ahora sabemos, esa fue una trágica medida que le costaría la vida a Salvador Allende y al honesto general Carlos Prats. Pero esta historia la continuaremos en el próximo capítulo de esta serie. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mis memorias y el testimonio escrito de colegas, periodistas, historiadores y especialistas. Las voces de las recreaciones históricas fueron producidas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.